Estamos siguiendo el... Hola, hola, hola. Qué impresionante la puntualidad, ¿verdad? Deberíamos hacer algo al final de la... Sí, sí, premio. Vamos a buscar algo para premiarnos por la puntualidad. Muchas gracias, perdón. Sí, sí, sí. Vamos a ver que puede ser algo simbólico, pero sí lo merecemos. No, lo agradezco, de verdad, gracias, porque así tenemos el tiempo suficiente para dedicarle al tema. Vamos a iniciar entonces con nuestra tercera mesa de diálogo, tercera y última mesa de diálogo del día de hoy, que está enfocada en el tema social. Y tenemos a dos panelistas acá en la sala y a Víctor del Coso, que está conectado a través de internet, a través de Zoom. Ya hicimos una pequeña prueba, así que parece que Víctor está por ahí conectado y nos escuchamos y nos vemos. Esas cosas nunca se... Correcto. muy bien, ahí está. Muchas gracias, Víctor. Bueno, y te vemos ahora sí, además acá en la sala. Entonces, bienvenido. Gracias. Les comento a quienes no han estado durante las sesiones de la mañana que tenemos un pequeño mecanismo y damos un método para recordarles a las personas el tiempo de intervención. Es un papelito muy sencillo que tiene un 1 y que lo ponemos por ahí para que la persona sepa que le queda un minuto de intervención. Ya tuvimos una experiencia que hizo necesario darle vuelta y sacar un 0. E incluso tenemos un -1. Exacto, hay deudas acá. Más o menos, es amarilla por lo menos, el -1. Pero Víctor, que no nos ve, o tal vez él sí va a poder ver este 1, no lo sé, pero le puedo hacer una pequeña indicación verbal. No, sí lo ve perfectamente. Entonces, tal vez así es más fácil para no interrumpirte. Sin problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces iniciamos, ahora sí ya formalmente, después de las bromas y de la comprobación de que estamos bien, iniciamos. Voy a presentar a nuestros panelistas de esta tarde, comenzando por Pablo, que tengo aquí a mi izquierda. Pablo Andrés Castillo es sociólogo costarricense, es muy puntual, también hay que decirlo, es el primero que ha estado aquí sentado en la mesa. Es licenciado de la Universidad de Costa Rica y su tesis de graduación se tituló Expectativas de desarrollo y realidad social en comunidad fronteriza, el caso de Cruzitas de Cutris. Ha desarrollado además procesos de formación en comunidades rurales fronterizas en Sarapiquí, San Carlos y Los Chiles, por lo que conoce muy bien las realidades y las condiciones de vida de las poblaciones que viven en estos lugares y en comunidades con un bajo índice de desarrollo social. Sus intereses profesionales son o podrían reunirse alrededor de la idea del desarrollo territorial, la ruralidad, la educación, el ambiente, los procesos organizativos, la responsabilidad social y la participación ciudadana, entre otros. Desde el año 2021, Pablo es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica. Por otro lado, a mi derecha tenemos a Pascal Giraud, que es bachiller en Geografía y Desarrollo Internacional de la Clark University en Massachusetts, Estados Unidos, y máster en Geografía de la Universidad de Wisconsin-Madison, también en ese país. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, donde ha impartido lecciones desde hace más de 30 años. Ha trabajado como consultor internacional durante los últimos 30 años en trabajos para el PNUD, CARE, ONU Ambiente, el BID, el Banco Mundial, la FAO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otros. En Centroamérica y el Caribe, Pascal ha trabajado como consultor en temas de política ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Víctor del Coso, que nos acompaña virtualmente y a quien vemos en pantalla, es ingeniero químico y socio de la empresa española EHS Technics.
Tiene más de 13 años de experiencia en la realización y gestión de proyectos medioambientales para instalaciones industriales en todo el mundo. Sus áreas de especialidad son la prevención y control integrado de la contaminación, la Directiva Europea de Responsabilidad Ambiental, mejores técnicas disponibles, fusiones y adquisiciones, estudios de eficiencia energética y gestión de sitios contaminados. Víctor tiene además experiencia en la prestación de servicios de consultoría de EHS o IHS a sectores basados en recursos como el químico y el petroquímico. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias especialmente a Víctor, que sabemos que por el cambio de horario pues ya debería estar durmiendo, así que gracias por estar en vela y por participar en esta actividad a distancia. Sin problema. Iniciemos con la pregunta que hemos planteado para iniciar estas mesas, que es en realidad muy general y muy de contexto. Se trata de que nuestros panelistas nos puedan ofrecer precisamente una mirada panorámica en relación con el caso Cruzitas, pensando específicamente en el tema social, ¿no? ¿Qué podrían comentarnos sobre el contexto social en relación con la posibilidad de impulsar la minería industrial en Cruzitas? Pablo. Primeramente, un agradecimiento por la invitación, muy agradecido, y un cordial saludo a las personas presentes y a las personas que van a seguir la producción audiovisual. Bueno, lo primero es que la actividad minera, ¿verdad?, ya sea de forma industrial o de forma artesanal, tiene que estar enmarcada dentro de una estrategia de desarrollo social. Eso es un error histórico que tiene este país, que va resolviendo sin ver el todo y no resuelve. Si queremos resolver para el momento o algo específico, no estamos resolviendo. Entonces, eso es lo primero que se debe afirmar. Lo segundo es con respecto a la institucionalidad. El Estado tiene que replantearse, ¿verdad?, en minería industrial, ¿verdad?, en Cruzitas, ¿cuál es el estado actual de esa institucionalidad? ¿Por qué? Porque es la que tiene que aprobar o rechazar, y eso tiene que tener fundamento legal y técnico, tiene que controlar, tiene que monitorear y tiene que supervisar. ¿Qué aspectos? Desde que se aplique el conocimiento técnico, que sea lo más avanzado de innovación, tiene que valorar lo legal, lo ambiental, lo laboral, lo social y la parte tributaria. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué implica esto? Presupuesto. Esas instituciones tienen desde la misma reforma, ver si hay que reformar la parte legal, el marco jurídico, la parte presupuestaria. Eso implica, bueno, el personal que está, hay que aumentar el personal, vehículos y equipos y demás. Eso sería lo segundo. La tercera, hay una infraestructura pública de servicios que está haciendo falta en Cruzitas. Lo primero, agua potable. No podemos hablar de actividades económicas cuando no hay las condiciones. Y es inaceptable que en este país el derecho al agua ingresó el 5 de julio del 2020, todavía en el 24 no hay agua para Cruzitas. Eso no es permitido o no debería aplaudirse y debería ser cuestionado públicamente. Lo segundo, las rutas de acceso. ¿Cómo queremos que haya producción, que haya actividad dinámica de personas viviendo cuando no hay rutas de acceso? Tenemos que ver también el contexto histórico. Eran carreteras construidas para la actividad maderera de los años anteriores, que después la institucionalidad lo tomó como suyas. Tanto la Ruta Nacional 227, ¿verdad?, que va desde Buenos Aires de Pozol hasta Moravia Cutris, y de ahí la ruta municipal correspondiente a la Municipalidad de San Carlos. Hay puentes que están con trozos de madera hechos en la dinámica, en la lógica de la actividad maderera, sin barandas, sin señalización, sin iluminación. De hecho, algo lamentable, el 8 de agosto del 2020, 2 personas murieron en un accidente de tránsito, en un contexto de un puente así. Eso no debería estar pasando en Costa Rica. Resulta que la gente se queja de los puentes Bailey porque llegan para quedarse, y a Cruzitas ni siquiera han llegado, ¿verdad? Los puentes Bailey son de Donald Bailey en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tampoco es algo muy moderno estar aplicando los puentes Bailey. Lo siguiente es telecomunicaciones. Hay que trabajar esa parte, ¿verdad?
no hay buen acceso a Internet, ¿verdad? Hay algunas operadoras que sí funcionan bien, otras no. Eso no debería ser posible. Y lo otro es la parte talento humano. O sea, ¿quiénes van a trabajar de forma directa? ¿Quiénes van a trabajar de forma indirecta? Eso implica capacitación. La capacitación no es barata y la capacitación tampoco es breve. Si queremos resultados, si queremos aprovechamiento de todos los recursos de la naturaleza que sea, hay que capacitar y tenemos que replantearnos algo, el empleo. ¿Qué tipo de empleo va a generar? Ese empleo tiene que ser formal, tiene que ser estable, en condiciones seguras, bien remunerado, respeto a la legislación en materia de derechos y un empleo que sea inclusivo, que no deje personas por fuera por las diferentes naturalezas de lo que sea. Y acá asociado también la parte de servicios y proveedores. Ok, ¿quiénes van a prestar servicios externos a este proyecto, a esta propuesta? ¿Y quiénes van a ser las personas que van a ser o empresas proveedoras? Y algo importantísimo es la estrategia de impacto. Se debería promover que este tipo de actividades, ya lo decíamos en el punto número 1, estrategias de desarrollo, que tenga impactos tanto a nivel de desarrollo local, o sea, que no sea una actividad económica totalmente aislada, descontextualizada, que tenga impacto positivo en lo social, en lo ambiental y en la vida, en la calidad de vida de las personas locales. Muchas gracias por la visión panorámica, por el detalle y también por respetar el tiempo, Pablo. Pascal, te escuchamos. Gracias. Bueno, quisiera también agradecer mucho a los y las organizadoras, a Futuris, a la Academia Nacional de Ciencia, la invitación. Yo quisiera empezar con tal vez una confesión. Hace muchos años que no trabajo estos temas, pero sí me hace recordar la situación dramática que se está dando en Cruzitas, la situación hace unos 40 años atrás en la península de Osa con los obreros y los coligalleros en el Parque Nacional Corcovado. Y una situación donde me recuerdo que inclusive se organizó pues una protesta nacional, estaban acampando frente a la catedral en el Parque Central en San José, y con muchas reivindicaciones que no han cambiado. Efectivamente, siempre se sabe que la actividad minera ha sido pues marginal en Costa Rica siempre, y yo creo que a estas alturas del siglo XXI no es la excepción. Obviamente Avangares y Tilarán y Monte de Oro pues era una de las zonas predilectas para la minería de oro, y sigue siendo pues el centro de gravedad de la minería en el país. Lo que está pasando, sin embargo, en Cruzitas es de otro nivel de complejidad, y creo que la coyuntura hace que efectivamente ha sido, a mi juicio, agravada la situación por dos cosas. Uno, por una secuencia de políticas públicas contradictorias, y donde ha habido pues una falta pues de seguimiento a muchos acuerdos y a muchos instrumentos de política pública, y inclusive de resoluciones de la Sala Constitucional que no han sido pues objeto de seguimiento. Sé que seguro lo vieron en la sesión anterior, pero eso se junta con una situación de seguridad pública y una situación además social sumamente precaria, digamos, donde efectivamente la falta de servicios públicos, la falta de acceso hace que la gente que viene a trabajar o que aprovechó pues el retiro de la minera Infinito y antes de eso Placer Dome para justamente explotar esos recursos mineros en forma totalmente caótica y desordenada, y obviamente el impacto ambiental y social pasó de una concesión inicial que tenía que unas 300 hectáreas a una zona muchísimo más extensa, con además la posibilidad de tener impactos duraderos en lo que son los recursos hídricos y la contaminación de mantos acuíferos, lo cual tiene también un impacto social a largo plazo, porque hace que esa zona no solamente no tiene agua, digamos, cañería de agua y servicio de allá, sino
van a tener que ver de dónde sacan el agua para distribuirla, porque obviamente en esta zona ya hay un nivel de contaminación muy alto para poder extraer de pozos. Entonces, sí me parece que es una situación del peor escenario posible y que genera pues la evidencia de que con una debilidad estructural de parte de las instituciones a cargo, y creo que incluso a nivel institucional tenemos una particularidad de que la Dirección de Geología y Minas está dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, y al igual que el sector energético, tiene que convivir con políticas ambientales y garantías constitucionales en materia de ambiente, y que ha sido pues un pulso eterno. Eso no es nada nuevo, pero yo creo que desde la última administración para acá vemos que efectivamente esa convivencia entre la política minera y la política ambiental del país está dando evidencias de que no solamente no está logrando resolver los problemas serios, sociales, económicos, sino que está generando pues la tormenta perfecta para un desastre en materia ambiental y social. Si bien obviamente hay potencial de explotación minera en la zona de Cruzitas, pero manejado así estamos generando el peor escenario posible, porque no está generando ni bienestar ni riqueza, sino todo lo contrario, y que está generando además una situación controlada por el crimen organizado, que va a ser todavía más difícil para las instituciones públicas de manejar, y creo que es el peor escenario posible. Muchas gracias, Pascal. Víctor, te escuchamos. Buenos días. Bueno, humildemente, primero muchas gracias por esta invitación. Comentarles, pues bueno, que desde mi experiencia como consultor en temas de minería, entre otros a nivel un poco internacional, tengo que manifestar mi humildad un poco en cuanto al conocimiento de la zona, puesto que nunca no he visitado Cutris, no conozco la zona, aunque sí que, por ejemplo, leyendo un poco pues, los escritos de Pablo Andrés Castillo ha sido muy interesante de cara a situar un poco el punto de partida del contexto social y medioambiental de la zona. Y desde la otra punta del charco les diría que hay que intentar ser positivos. Es verdad que la situación tiene un punto de partida bastante complicado en cuanto, cuando, como estaba comentando ahora Pascal, todo de alguna manera ha ido empeorando desde el fallo de la concesión y demás, pero por otro lado creo que debería ser una oportunidad. Estar aquí, en el fondo, es una oportunidad para todos para empezar un proceso de cero. Realmente se necesita comenzar un proceso participativo en el que se incluya a la comunidad y se empiece con una ordenación. Claramente se necesita una ordenación a nivel institucional que ayude de alguna manera a situar el punto de partida de Cruzitas o de Cutres en general, para poder de alguna manera revertir aquello que llegó donde nadie quería que llegara. Probablemente tanto a nivel ambiental como a nivel social es una situación pues que, conociendo Costa Rica, entiendo que es difícil para todos los que amamos ese país, pues ver que en un país donde de alguna manera se enarbola el medio ambiente y una sociedad bastante adelantada y bastante ordenada, pues de alguna manera en la frontera se haya podido llegar a este nivel de desorden. En ese sentido, por mi experiencia, sí que creo que evidentemente las instituciones, el dinero público es necesario, pero a la vez se necesita empezar un proceso participativo, se necesita una escucha activa a nivel social para entender por qué las cosas también llegaron donde llegaron, y para aprovechar todo aquello que se hizo mal en su momento para revertir y tener ordenadamente una estrategia de desarrollo
social de esa zona, donde sea el territorio y sean las personas locales las que tengan parte de esa voz y tengan parte de esas oportunidades que tienen que venir. Siempre pensando en que de alguna manera el Estado tendrá que dar los primeros pasos para poder de alguna manera invertir no solo en infraestructuras, no solo en capacitación, sino también en crear un orden de partida para poder revertir estas condiciones que entiendo que a día de hoy no son las aceptables para nadie. En ese sentido, también creo como clave que el trabajo en brownfields, en sitios contaminados, en sitios degradados, al final supone una oportunidad, puesto que parte de la emprendeduría local puede enfocarse también en la preservación del medio ambiente y en la remediación de ese medio ambiente que a día de hoy anda dañado y que supone una amenaza grave para las grandes necesidades de la sociedad, como hablábamos ahora, el abastecimiento de agua, las infraestructuras, etc. En ese sentido, simplemente pues, destacar que creo que debe haber un apoyo institucional desde el momento cero y que creo que estemos todos acá hoy es un punto de partida que se debe aprovechar de cara a nivel gubernamental para tomar acción, básicamente. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Sí, aprovecho para comentar que justamente en las mesas anteriores también se ha señalado el hecho de estar acá reunidos, de propiciar un espacio de diálogo, es fundamental para avanzar a pesar de lo complejo que puede ser el panorama. Y también haciendo un poco de resumen en relación con las mesas anteriores, pues tan complejo es el panorama en el ámbito social como en el ambiental y en el jurídico o legal. Es decir, es una pequeña colección, digamos, de enigmas, de acertijos, de problemas que debemos desentrañar y por eso se agradece el hecho de que estemos acá. Hablo por todos nosotros y que las personas que luego tomen estos documentos y deban tomar decisiones le dediquen el tiempo que corresponde. Por eso estamos preparando este material, haciendo estos insumos. Entremos un poco más en detalle. Estamos hablando del contexto, de la necesidad de tomar acciones en medio de un panorama que es complejo. ¿Podríamos hablar un poco del ámbito social en relación con la posibilidad de avanzar por la ruta de la minería industrial o la minería artesanal? ¿Podríamos hablar de manera un poco más específica en relación con estos dos posibles panoramas? Reafirmando, tanto la minería industrial como la artesanal deberían de estar contextualizadas o marcadas en una estrategia de desarrollo integral de la zona, ¿verdad? Hay un aspecto cultural. Si queremos que las personas de estas comunidades participen activamente de forma directa o de forma indirecta de la actividad artesanal, hay un hecho socioafectivo que no se puede obviar. Culturalmente nosotros estamos formados hacia la competencia. La prueba de eso es cuando hacemos una piñata. El niño o la niña se lanza y acapara los confites. Eso es una realidad que antes de entrar a las actividades productivas de comunidades o de zonas hay que abordarlo. Otro ejemplo, los juguetes. Hay una censura afectiva hacia otros niños cuando yo le digo no le presto el juguete. Eso de los niños se traslada en los adultos, ¿verdad? Y eso en los adultos se traslada en las actividades económicas y productivas. Entonces, eso es un primer aspecto que hay que trabajar. Si queremos que las personas de estas comunidades, tanto el distrito de Cutris como el distrito de Pocosol, hay que trabajar ese elemento, lo socioafectivo y también lo comunicativo. A veces algunos proyectos o algunas propuestas se caen por la forma en que nos expresamos. Entonces, es sumamente importante la comunicación. Otro aspecto ahí es algo de integración. Resulta que estas comunidades fronterizas no han sido integradas y no han sido prioridad
para el Estado costarricense en todas sus dimensiones. Gobiernos centrales, ¿verdad? Ya aprobamos un cuarto partido político en los últimos años, ¿verdad? Hubo el bipartidismo, luego el que decía que era la esperanza y ahora esto, y vemos que no, cambian y las realidades siguen iguales, ¿verdad? Entonces, eso es una situación de integración. A nivel de gobierno local, igual ha sucedido, no hay una integración de estas comunidades, no hay una priorización. El Consejo Municipal tampoco, el Consejo de Distrito tampoco. ¿Por qué? Porque la prioridad a veces queda en la cabecera del distrito y no en estas comunidades. Entonces, hay que trabajar mucho esta parte si queremos que las personas participen de la actividad. Hay un aspecto de capacitación que es sumamente importante, ¿verdad? No solamente es queremos producir, queremos tener empleo, sino también es dar esas herramientas de capacitación. Hay otro elemento que es de financiamiento, ¿verdad? Hoy que se replantea mucho la problemática de los préstamos gota a gota, eso es una realidad que dice de un todo, ¿verdad? Las dificultades de obtener para ciertas personas, para ciertas poblaciones, financiamiento seguro, lícito, formalizado, ¿verdad? Eso es otro tema. El modelo cooperativo, ¿verdad? Que también se ha hablado, ¿verdad? Una opción en esta línea, las cooperativas, lo decíamos, lo socioafectivo pesa desde la niñez hasta la vida adulta. No todo el mundo está preparado para entrar a una cooperativa y hay que ser realista. Si nosotros somos de esos niños que peleamos en la piñata, que censuramos afectivamente, no le presto mi juguete o no quiero hacer la tarea con usted en la primaria, ahí hay un aspecto humano que hay que trabajar para el modelo cooperativo, ¿verdad? Y lo otro es las actividades complementarias, porque la minería industrial o la artesanal va a tener un fin y no podemos depender directamente de esa actividad. Entonces tenemos que generar la capacidad tanto de conocimiento, capacidad técnica, financiera y de infraestructura para que hayan actividades complementarias. ¿Por qué? Porque esta actividad va a ser temporal, va a ser muy coyuntural, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, vamos a ofrecer este único plan, ¿verdad? Minería. No, la minería va a tener un momento en que se va a acabar. Algo importante es esa capacitación, lo financiero. Algunas cooperativas fallan, ¿verdad? Por una serie de factores. Algunas empresas familiares o empresas de colegas fallan. ¿Por qué? Porque no están claras las prioridades. No solamente es querer que nos den dinero, es para qué queremos ese dinero. Entonces, prioridades, innovar, no es para tener un mejor carro, una mejor casa o niños en educación privada. No se trata, es sino innovar. Esa es la primera prioridad, que la cooperativa o la empresa innove y que tenga responsabilidad social. O sea, nosotros como un actor local productivo tenemos la corresponsabilidad de impactar positivamente a la población local y regional. Muchas gracias, Pablo. Pascal, ahí tenés tu propio micrófono. Gracias. Bueno, yo tuve en ese dilema entre minería artesanal o minería industrial. Yo creo que, bueno, en el caso de Cruzitas tuvimos ambos intentos y obviamente con un saldo evidentemente catastrófico. Y creo que en general hemos tenido enormes problemas con la minería industrial, por lo menos mal llevada. Yo creo que en el caso de Avangares y la cordillera de Tilarán ha sido un poco diferente, porque sí hay tradición minera y es de las pocas regiones del país donde sí la hay. Yo hice parte hace muchos años de una misión científica en uno de los primeros estudios de impacto ambiental organizado en aquel entonces por el Ministerio de Industria, Energía y Minas, en el Mirenem, en el 87, en la mina de Macacona, cerca de Esparza. Y ahí formamos parte, pues, de un equipo internacional y revisamos un poco las prácticas productivas de la empresa que tenía a cargo la mina de Macacona, con enormes problemas digamos, de técnicas de minería, de estar escarbando por debajo del manto acuífero, muchos de los problemas que también se había detectado en la propuesta de la empresa Infinito también en Cruzitas. Es decir, son prácticas, si no hay una entidad técnica
competente a cargo de supervisar la actividad minera y fiscalizar la actividad minera es efectivamente una piñata, ¿verdad?, donde se saca lo máximo posible, lo más rápidamente posible y con las prácticas más depredadoras posibles. A la gran diferencia de otros países donde hay una cultura de producción minera, como en México o en Bolivia y Perú, donde sí hay efectivamente, o en Chile, donde hay efectivamente una inversión a largo plazo y hay entidades públicas a cargo efectivamente de fiscalizar la actividad minera y de darle pues un marco de orientación para que pueda ejercer esa actividad económica, pero dentro de ciertas normas técnicas de conducción de la actividad. En ese sentido creo que bueno, mucho de la discusión sobre el hecho de que de volver a una actividad industrial sería la solución en el caso de Querecrucita, que probablemente el impacto ambiental hoy de los coligalleros y el impacto social es obviamente mucho mayor que hubiera tenido una empresa privada. Tengo mis dudas, y creo que es fácil decirlo ahora. Obviamente el área afectada es mayor hoy en día que lo que se había planteado originalmente, y creo que el impacto social es muchísimo mayor hoy, justamente por el influjo también de muchos coligalleros provenientes de Nicaragua, porque tenemos efectivamente una situación muy particular en el caso de Cruzitas, es también su ubicación en la frontera norte y con una relación histórica. Muchos de los poblados de la zona norte de Pocosol y Cutris fueron poblados por nicaragüenses desde inicios del siglo XX, y que la llegada realmente de poblaciones desde el lado costarricense fue tardío. Eso hay que recordar que toda esta zona era la famosa reserva de Chambacú, que era una reserva forestal a inicio de los años 60, que iba prácticamente del río Medio Queso al río San Carlos, y que mucho de esas áreas fue poblado tardíamente, a partir de los años 80 del siglo XX para acá. Es decir, son poblaciones y comunidades recién formadas, con 40 años de existir, con poco tejido asociativo, con poca capacidad organizativa, y tenemos además el agravante que están operando muchos de esos coligalleros en un ambiente también muy controlado por el crimen organizado, que efectivamente es el vehículo mediante el cual la producción de oro de placer, ¿verdad?, es manejado, es llevado a hangares a través de circuitos de comercialización oficiales y legales, y muy probablemente una buena parte del oro también se va para Nicaragua. Hay que recordar que en Nicaragua el oro es uno de los mayores rubros de exportación de Nicaragua. Hoy por hoy es el oro, y la red de abastecimiento en esa minería metálica es transfronteriza. Hay oro que sale de Honduras para Nicaragua y muy probablemente de Costa Rica para Nicaragua también. Entonces, entender esas redes transnacionales y el rol del crimen organizado en esta problemática hace muy difícil poder pensar, por ejemplo, en una minería artesanal bien conducida si no existe pues la presencia de un Estado fuerte y una capacidad realmente de articular esfuerzos para una conducción técnica y una supervisión y fiscalización adecuada. Muchas gracias, Pascal. Víctor, te escuchamos. Desde mi punto de vista y escuchando un poco a todos, creo que esa estrategia de desarrollo social básicamente es un punto de partida donde probablemente aún no hayamos llegado. O sea, realmente hay que revertir la situación, y para eso se necesita una ordenación y una fiscalización, como decían mis colegas. Y eso nunca llegará si no llega con una financiación, un financiamiento, un dinero que ayude a revertir una situación en un entorno muy complicado, como se comentaba ahora mismo, donde además los temas transfronterizos hacen especialmente complicada la situación. Creo que es clave para Costa Rica, de alguna manera, posicionarse en ese sentido para dar su aportación como país
a este conflicto y dar su buen hacer en temas ambientales y en temas sociales de cara pues a poder de alguna manera revertir la situación en la que estamos. Básicamente, desde luego, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de piratería, cuando se habla de redes de mafias, etcétera, el primer paso, evidentemente, está muy lejos de lo social. Realmente hay un tema legal, hay un tema de ordenación, hay un tema de fiscalización necesario antes de dar cualquier otro paso. Dicho esto, que de alguna manera es evidente, probablemente en mi experiencia puede ser que probablemente la empresa privada tenga, una vez revertida esta situación, digamos, un poder una rapidez necesaria probablemente para el inicio de una minería industrial, pero que puede convivir perfectamente con una minería artesanal una vez que la capacitación y el cooperativismo sean posibles, porque probablemente con lo que se estaba hablando y con lo que decían mis colegas, el primer punto esencial es crear esa necesidad social, es que la sociedad entienda que el camino actual no es el correcto, que de alguna manera las redes de piratería o las redes organizadas a día de hoy entiendan que se ha acabado la situación que se vivía hasta ahora, y desde ese punto, evidentemente, la sociedad necesita un tiempo. La sociedad, como todos sabemos, funciona de una manera pendular. Si ahora mismo la situación hay que revertirla, pues tardará un tiempo en poder de alguna manera revertir esta situación y estar preparada esa sociedad para poder capacitarse y para poder pensar en Cutris como en su lugar de emprendimiento local. Por eso, desde ese punto de vista, probablemente creo que quiero creer en la convivencia de las dos minerías, sería una posibilidad, y creo que la minería industrial probablemente tiene a nivel corporativo y a nivel general, cubriendo pues las obligaciones que tanto desde el Banco Mundial o desde todos los organismos que pudieran dar financiación a ese proyecto exigen, pues dar una situación de partida más ágil de cara a permitir que esa sociedad que poco a poco necesita asentarse y necesita reestructurar la situación local, por supuesto siempre con la ayuda gubernamental y con la financiación del Estado, pues ayude de alguna manera a crear esos cimientos para que después, de alguna manera, la minería artesanal sea posible en convivencia con esta primera participación, más probablemente a nivel privado, siempre que los recursos que actualmente queden pues no hayan sido esquilmados hasta un punto donde el capital privado necesite también ayuda para poder entrar, teniendo en cuenta también los condicionantes ambientales que pueden hacer que muchas empresas a día de hoy tengan sus reticencias a poder asentarse. Muy bien, muchas gracias. Sí, algo de eso se comentó en nuestra mesa social de inicio de jornada. Y aún pensando en la posibilidad de la convivencia entre un tipo de minería artesanal e industrial, muy probablemente sea necesario hacer algún tipo de desplazamiento poblacional, ¿no? Que es un asunto que siempre supone una serie de trabajos complejos, ¿no? Estamos hablando de una población que en los últimos años ha fluctuado entre los 1.000 y los 5.000 coligalleros, y creo que sería importante comentar, aunque sea muy brevemente y tal vez de manera un poco especulativa, en qué podemos pensar en este momento en relación con las posibilidades de desplazar a parte de esa población.
Con respecto a el contexto, ¿verdad? Si no se logra la actividad minera, ¿verdad? Tanto a nivel industrial como artesanal, lo primero es lo de los centros y las periferias, ¿verdad? Eso es un dato muy importante. Como en este país hay una centralización de lo institucional, de lo político y de la toma de decisiones, ¿verdad? Cuando se ve desde la capital o desde la ciudad, se ve diferente cuando se ve desde adentro, ¿verdad? Entonces, eso es una situación. Y ya Cruzita lo vivió, ¿verdad? Ya Cruzita lo vivió cuando históricamente el Estado costarricense, los diferentes gobiernos, no lograron llegar, no lograron acercarse a esa comunidad, a esa población, para ver cuál era su realidad, su necesidad y su prioridad. Pasó por primera vez. Por segunda vez sucedió cuando la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el 2010, ¿verdad? Y en el 2011 la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa? Igual se toman las decisiones en San José, pero las implicaciones directas están en aquellas comunidades y la gente no logra dimensionar qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Igual, asuntos que se toman en Zapote, asuntos que se toman en Casa Presidencial, en algún tribunal de la República, ¿verdad? Pero no tienen un aspecto comunicativo, informativo en la localidad, ¿verdad? Entonces eso, lo de la centro y la periferia. Hay otra situación. Cuando se cerró el proyecto minero, ¿verdad? Las personas profesionales que eran externas a la zona salen, traen experiencia laboral, traen nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes y se insertan en otras actividades económicas, profesionales. La gente no tiene la opción de salir. Eso es algo que no se ha visibilizado. La gente local, la gente que tenía un trabajo estable, remunerado, con todas las condiciones de ley, se queda sin nada, ¿verdad? Y eso es algo que hay que contextualizar. ¿Cuáles son las opciones de ingresos en la zona? Informalidad laboral y algo muy temporal, muy ocasional. Alguien que necesita que le ayuden a hacer cercas, lo contratan unos días para mantener cercas, arreglar cercas, que ocupa a alguien que le ayude a sembrar algo, ¿verdad? O a abonar algo, ¿verdad? Todos esos son trabajitos ocasionales. Las necesidades son permanentes, pero los ingresos son ocasionales. Entonces ahí hay una situación. La precariedad laboral, ¿verdad? La falta de fuentes de empleo. Hay fincas ganaderas, pero esas fincas ganaderas, aunque sean muchas hectáreas o muchas cabezas de ganado, pueden tener nada más una persona cuidadora, no genera más empleo, ¿verdad? Entonces eso tampoco es una actividad que va a generar un encadenamiento. Hay plantaciones agroforestales, ¿verdad? O sea, que son plantaciones no de conservación, sino para ciertos usos, ¿verdad? Entonces se siembran, a los años se cortan, igual la gente que trabaja es el del tractor, el del camión, la persona que va cortando, ¿verdad? Entonces tampoco implica. Hay algunas opciones de fábricas de tarimas, y entonces cuando uno ve todo ese contexto de empleo, uno dice, ¿y las mujeres en dónde? Porque también tenemos que hablar de una condición de género, ¿verdad? Es la igualdad de oportunidades, la igualdad de condiciones, que la mujer tenga acceso a su propio ingreso, a su propia autonomía, hacia su propia estabilidad. ¿Dónde colocamos a la mujer trabajando en ese contexto geográfico? Cuando todo está, las pocas oportunidades están reducidas a los hombres, ¿verdad? Hay otra situación, la producción de queso artesanal, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que esconderse, SENASA, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque el queso no tiene, como que si fuese una sustancia ilícita, ¿verdad? Entran personas que no son de la zona, con cierto capital, con ciertas condiciones, ¿verdad? Compran el queso, establecen la cantidad de queso que compro y establezco también la tarifa, cuánto pago por ese queso, ¿verdad? Entonces, eso es otra situación que hay que valorar. Si no se ofrece esta actividad, ¿qué actividades hay y en qué condiciones están presentes? Muchas gracias por el nivel de detalle, además. Te escuchamos, Pascal. Bueno, creo que efectivamente estamos en una situación en que las estimaciones del número de personas involucradas en la actividad
de minería artesanal oscila efectivamente entre los 1.000 y 5.000 personas. El último informe que revisé habla de 2.000 personas. Es decir, es una población flotante y que efectivamente, al igual que muchas comunidades de la zona norte, vive un poco del vaivén de esas ofertas de trabajo estacional en labores agrícolas, digamos, en la zafra de la caña, en diferentes, es una población que muchas veces tiene una altísima movilidad geográfica y que viene por temporadas, digamos, a trabajar y a ver qué sacan, en este caso de Cruzitas, pero después se va a trabajar a otro lado, vuelve a cruzar la frontera de Nicaragua y van y vienen según el calendario agrícola muchas veces. Entonces es una población con la cual es difícil efectivamente poder trabajar y organizar justamente por su altísima movilidad. Habiendo dicho esto, obviamente hay muchas posibilidades de trabajar. Yo creo que uno de las formas probablemente de trabajar esto es bueno, estamos hablando de más o menos 19 fincas en mano de 14 propietarios. La inmensa mayoría de los propietarios no viven en la zona, y es importante señalarlo, y que de convertir esto en un proyecto de minería industrial significaría efectivamente trabajar con estos propietarios y efectivamente exigir, a la gran diferencia de la situación de Corcovado, donde era pues parte del patrimonio natural del Estado que estaba en juego y que el Estado tenía la autoridad para sacar a esas personas de una finca propiedad del Estado. En este caso tiene que venir obviamente una petición de estas personas, de esas 19 fincas, para poder sacar estas personas de ahí. Tendría que mediar efectivamente pues una orden judicial y una solicitud, obviamente una colaboración con estas personas propietarias, que muy probablemente también están lucrando en parte por esta actividad, aunque sea artesanal. Hay obviamente, digamos, un vínculo, digamos, con esos propietarios que permiten y toleran esa actividad de minería artesanal y deben tener alguna renta que recuperan de esto. ¿Cómo hacer justamente para reubicar esas personas? Creo que se vuelve un tema sumamente complejo. Sabemos que en la zona norte ha habido también, a nivel de esa población flotante y de mano de obra agropecuaria, y lo vimos durante la pandemia, muchas instalaciones de trabajadores agrícolas en condiciones de salud muy precarias, ¿verdad? Y que ahí esto, digamos, de estar concentrando esa población en un reasentamiento o una reubicación organizada es una tarea muy compleja, de parte también por la falta de cohesión social que existe en la zona dentro de esas comunidades, y muchos de los problemas sociales que conlleva también una actividad como la minería artesanal, no organizada en cooperativas, sino en forma absolutamente atomizada y en manos de mafias y del crimen organizado, lo cual ahí tendría el Estado que ver cómo interviene una zona y con qué instrumento legal para reubicar personas que probablemente no quieren ser reubicadas y que de todos modos la actividad minera es una de muchas actividades en las cuales están involucradas y no solamente la actividad principal. Entonces eso hace difícil también poder ofrecer, digamos, una fuente de empleo alternativa. Obviamente el tema del empleo yo creo que está en el centro de la solución, sin lugar a duda, de generar más empleo de todos modos en la región, en la zona norte-norte. Es un tema, una necesidad real y urgente, y creo que si se puede hacer a través del sector agroindustrial, a través de diferentes alianzas empresariales y públicas, obviamente podría tener un éxito. No sé si hacer una reubicación ordenada por una corte a través de un desalojo forzado podría ser la mejor solución, porque precisamente estamos hablando de una población flotante y altamente móvil. Lo sacarán un día y el día siguiente volverán por otros canales. Es decir, estamos ante una situación, y eso lo vimos en Corcovado durante
buena parte de la década de los 80s y los 90s, donde se sacaban los coligalleros y al mes regresaban, ¿verdad? Porque hay ese atractivo del oro, y más con un precio de mercado que oscila a los $2.400 en el mercado internacional la onza de oro. O sea, es un negocio muy atractivo, y la fiebre del oro es real, y creo que no hay que subestimar tampoco el efecto que tiene en muchas poblaciones que creen que ahí está la forma de salir de la pobreza. Yo tengo en lo personal muchas dudas al respecto, no creo que sea un pasaporte para salir de la pobreza, si no forma parte de una estrategia estatal más compleja y multisectorial, y no solamente con el tema de minería, sino con otros sectores también, y con un involucramiento mucho mayor por parte del Estado. Muchas gracias, Pascal. Víctor. Efectivamente, bueno, vuelvo un poco a lo que comentaba desde un comienzo. Desde mi posición humilde de no conocimiento de los detalles, más que con los escritos que he podido leer de la zona, y desde mi posición un poco europea en ese sentido, creo que el dinero público en este caso es vital. Creo que el Estado necesita una estrategia clara, necesita apostar, necesita pensar qué es Cruzitas o qué es Cutris, y cuál es la posición que quiere de este territorio dentro del Estado y dentro de Costa Rica, y con eso decidir un desarrollo ordenado en base a una financiación pública. Creo que sin una financiación pública no podrá haber una mejora medioambiental, no podrá haber una mejora en la sanidad, y no podrá haber una mejora en las infraestructuras básica para hacer una reversión de la situación actual. El empleo, el reasentamientos, etcétera, creo que vendrán después, pero inicialmente claramente se necesita una apuesta fuerte del Estado para poder de alguna manera decidir cuál es el futuro. Y como comentaba al principio, creo que desde la oportunidad, el reto por un lado, pero también la oportunidad que supone partir de una situación de alguna manera tan negativa como se ha estado viendo en estas jornadas. En ese sentido, desde mi posición de nuevo más europea, sí que es verdad que creemos que hay suficientes organismos de financiación que a día de hoy, una vez que el Estado tenga claro cuál es el camino a tomar, pues pueden dar medios suficientes como para poder ir trabajando en los pilares principales que necesita esa sociedad para realmente hacer ese cambio y poder tener una ordenación suficiente para poder desarrollar un empleo de otra manera. Volvemos al tema de la capacitación como una clave de todo ello, pero por supuesto para todo eso primero tiene que haber una apuesta tanto estratégica como financiera por parte del Estado. Y de ahí pues puede venir después un fomento de la emprendeduría local, que creo que es básico siempre que haya habido una reversión o haya habido una posibilidad de inversión, donde el medio ambiente, de nuevo, creo que como gran emblema de Costa Rica debe seguir estando ahí, y donde parte de esas grandes inversiones tendrán que venir en temas de medio ambiente y de sanidad, y que siempre puede ser una oportunidad para todas esas comunidades locales que a día de hoy están haciendo trabajos discontinuos, trabajos pues donde no hay una inclusión de género en condiciones, etcétera, para aprovechar y dedicar esa mano de obra
a este medio ambiente, a esta sanidad, a estas infraestructuras necesarias, que muchas veces es clave pensar en esa cadena de valor. Es decir, cuando venga una inversión, que esa inversión pueda en parte ser sostenida por las comunidades locales y que eso sirva para su desarrollo y para ir cambiando de alguna manera el contexto en el que, social en el que se encuentran, socioeconómico, básicamente. Muy Pero, bien. Perdón. como les decía, creo que en ese sentido mis compañeros, mis colegas tienen más experiencia en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Víctor, bueno, pasaríamos entonces a la ronda de preguntas entre los panelistas, si hay algo de lo que se planteó acá en la mesa que haga surgir alguna pregunta, y luego ampliamos un poquito el espacio de preguntas a las personas que nos acompañan en el espacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? O incluso si hay alguna idea que requiera de algún redondeo, sería el momento para plantearlo. Quisiera referirme como a las acciones, ¿verdad? Lo primero es replantearse el modelo de desarrollo. Creo que hay que reflexionar cuál es el modelo de desarrollo que necesita el país. No se puede generalizar porque todas las zonas y las comunidades tienen condiciones y situaciones muy particulares. Decir esto para todo el país, eso no funciona, ¿verdad? Eso tiene que ser muy personalizado, muy al territorio, ¿verdad? A la localidad. Eso es lo primero. Hay otra situación, ¿verdad?, que está en el artículo 50 de la Constitución Política. El Estado costarricense tiene la obligación de garantizar el mayor bienestar a toda la población. Y dice a toda, no dice a la gente del área urbana, a las personas de las ciudades. Entonces, ¿qué está pasando en las costas? ¿Qué está pasando en la ciudad, pero en las periferias de esa ciudad? ¿Qué está pasando en los territorios rurales y más particularmente en los territorios fronterizos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Lo otro es el artículo 56 de la Constitución Política, el derecho al trabajo. No se ha garantizado. Y aquí afecta directamente a hombres, a mujeres, a jóvenes, personas adultas e incluso personas que por sus ingresos tan reducidos en la etapa de adultos mayores también quedan excluidos, ¿verdad? A partir de esa reflexión de cuál es ese modelo de desarrollo, tenemos que centralizarlo en la persona humana. Lamentablemente surgen discursos, ¿verdad? La lapa verde está por encima de la persona, el yacimiento está por encima de la persona, la situación fiscal o tributaria está por encima de la persona, y no. Todo, para que sea desarrollo humano integral, tiene que tener a la persona como el centro. Las instituciones, ¿verdad? Hoy uno escucha en el Poder Ejecutivo las finanzas que ya están sanas, que están equilibradas. Bueno, ¿a qué precio, verdad? Entonces uno dice, hay que centrarlo en la persona. Luego de ahí es qué tipo de persona. Una persona que sea protagonista, una persona que tome decisiones. ¿Qué ha pasado en la institucionalidad? Discuten de crucitas, reflexionan de crucitas, pero desde la ciudad, desde los despachos ministeriales, desde Casa Presidencial, desde un Consejo de Gobierno, desde un despacho legislativo, desde una comisión legislativa. Y eso no es participación. Y hay una correlación entre desarrollo con participación. En el momento que en esa búsqueda o en ese deseo de desarrollo estamos dejando actores sin participar, incluso población directa, local, no podemos hablar del derecho a la participación. Otro aspecto importante es esa ciudadanía. Tenemos que cambiar de una ciudadanía que es beneficiaria a una ciudadanía que tiene que ser activa y protagonista. ¿Qué implica eso? Desde la parte emocional, hay que trabajar esa parte emocional, hay que trabajar la parte de la comunicación, ¿verdad? La bala o el machete no pueden ser medios válidos para negociación, y a veces, lamentablemente, la gente recurre a eso por su misma desesperación, ¿verdad? Por su misma necesidad. Entonces también hay que trabajar mucho la parte de la información, la parte de la comunicación, que esas personas estén organizadas,
que estén capacitadas, que sientan corresponsables del desarrollo al cual tienen derecho, al bienestar al que también tienen derecho, y que sean fiscalizadoras. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la institucionalidad ocupa una fiscalización interna, una fiscalización externa, pero también una fiscalización ciudadana. Solo en la medida que esas tres fiscalizaciones estén equilibradas, en armonía, se logran aprovechar los recursos. Y la otra situación es cuál es la institución para que llegue, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la institución? ¿Cuál debería ser su llegada, su acercamiento, su proximidad a estas comunidades fronterizas y a esta población local? Muchas gracias, Pablo. Pascal, ¿alguna idea de cierre o pregunta a alguno de los otros panelistas? Bueno, yo quisiera un poco pensando en esta reflexión que nos acaba de dar Pablo y también de algunos de los comentarios de Víctor, pero sobre el tema justamente del rol. Para lograr esa corresponsabilidad, obviamente esto implica también que haya una mayor capacidad de captar renta por parte del Estado, y eso pasa por también tener una capacidad de recaudación fiscal. Si vamos a hablar de minería, obviamente una minería industrial con una, según el código minero, con 2% de royalties, pues obviamente no lo vamos a lograr. Es decir, ahí no va a haber recursos ni para la municipalidad ni para que el Estado pueda brindar esos beneficios. Entonces, repensar la distribución de esas royalties, de cómo, y eso se ha hecho en algunos países como Bolivia y Ecuador, también que son países eminentemente mineros, donde han luchado las comunidades organizadas, las comunidades mineras, para asegurar una mayor inversión local de las ganancias generadas por la minería. Y esa discusión se tiene que dar tarde o temprano. Ahora estamos en el peor escenario porque una minería ni siquiera artesanal, yo llamaría esa, la minería por coligalleros, es justamente una actividad difusa, imposible de fiscalizar, no genera ganancias al Estado, hay una fuga tremenda de recursos que podrían servir para fortalecer la capacidad de las municipalidades de brindar mejores condiciones de inversión pública, mejores condiciones de salud, de educación, de infraestructura a las comunidades donde está el oro. Y yo creo que ahí creo que tenemos que cambiar también un poco esa lógica de asegurar de que haya una inversión que se quede en la comunidad de origen y que pueda realmente generar los beneficios del caso y no ese extractivismo salvaje que estamos viendo hoy en día, que realmente es perder, o sea, no gana el país, no ganan las comunidades, pierde el ambiente, pierde el ser humano, y que coincido totalmente con Pablo que el ser humano y el bienestar y el bien ser tienen que estar al centro de la preocupación nuestra. Muchas gracias, Pascal. Víctor. Yo diría, un poco desde mi posición y volviendo un poco a la imagen de Costa Rica, ¿hasta qué punto? Creo que es una pregunta que hay que intentar, hacerse en general, que es un desarrollo del patrimonio natural, del patrimonio cultural, del patrimonio turístico que pueda haber en la zona. No sé hasta qué punto puede ser algo también a desarrollar, a pensar dentro de ese plan estratégico para, de alguna manera, teniendo en cuenta que es una zona con sus peculiaridades, pero hasta qué punto no puede ser parte del desarrollo o de las claves de desarrollo del país. Hasta qué punto no puede haber, de alguna manera, por supuesto, probablemente no será el turismo más extensivo, pero sí se puede pensar en algún tipo de actividad que de alguna manera pueda fomentar el comenzar otro tipo de actividades que por supuesto puedan de alguna manera dar vida también a algo más al territorio, no solo por las actividades de minería, que por supuesto pues al final son la clave por la que estamos aquí en este momento, pero la pregunta en alto
a todos ustedes sería un poco esa, sería hasta qué punto por los valores de Costa Rica no se puede de alguna manera en este territorio tratar de fomentar esa misma cultura e intentar, hay proyectos de minería, por ejemplo, en otras partes del mundo que se están utilizando pues para hacer actividades socioculturales, para desarrollar un tipo de turismo muy específico, pero también es posible. Por supuesto, entiendo que hay un punto de partida que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la reversión que estábamos hablando de la situación actual, pero una vez llegado ese momento, ¿hasta qué punto no se podría de alguna manera fomentar estos valores para que formaran parte de esa estrategia de desarrollo social que necesita la zona? Básicamente sería mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Abrimos el espacio también para preguntas a quienes están presentes por acá. Y bueno, no sé incluso si nos acompaña alguien más a través de Zoom, alguna otra persona de las mesas anteriores. También sé que Emma tenía una pregunta para Pablo, pero no sé si ya fue respondida de alguna forma. Jürgen. Sí. Sergio. Hola, Sergio. Muchas gracias. Te escucho. Ahora sí, no te veo, pero te escuchamos. Por favor, adelante. Ok. Nada más un pequeño comentario porque, bueno, el tema social quizás es más complicado que el tema ambiental. Siempre lo ha sido y siempre es uno de los pilares fundamentales en los proyectos de desarrollo que si no se le pone atención desde el principio, cualquier proyecto de estos nunca llega a un final feliz. Escuchando a los panelistas hablar acerca de las condiciones no ideales de trabajo en la zona, claro, estoy totalmente de acuerdo, haber vivido ahí por 5 años, lo recuerdo muy bien, la gran migración de la gente que se iban para Ciudad Quesada o se iban para San José. Sin embargo, creo que hay que enfocarse en los actores principales de la minería ilegal. Ellos son extranjeros que vienen buscando fortuna y ellos no se van a ver beneficiados por fuentes de trabajo locales. No podemos gastar esfuerzos, no podemos gastar grandes cantidades de recursos proponiendo fuentes de trabajo en la localidad, porque eso no, bueno, no estoy diciendo que no se deba hacer, simplemente que eso directamente no va a afectar el influjo de mineros ilegales, porque estos vienen de afuera, no son los pobladores de la zona que por falta de oportunidades y falta de trabajo se van a meter a la finca, sino que es gente que viene de Nicaragua o de otros lugares donde no tienen esas oportunidades de trabajo. Entonces ahí creo que tal vez haya un pequeño desajuste y eso era lo que quería comentar nada más. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Adelante, por favor. Tenemos a Ileana Boschini, lo digo para quienes están conectados a través de Zoom y no tienen una referencia visual de quién va a hacer la pregunta. Adelante, Ileana. Gracias. Yo quería mencionar, tal vez devolverme un poquito a la mesa anterior, ellos lo mencionaron, el Código de Minería es una ley de 1982 y luego surge la Ley Orgánica del Ambiente de 1994. Entonces ya ahí hay cosas que no calzan entre una y otra. Y ese código del 82 fue hecho para minería industrial de empresas que vinieran a sacar concesiones, no considera la parte artesanal. Y bueno, se los digo yo porque como Poder Ejecutivo poner en ejecución esa ley y con la modificación de la 8904 todavía se complicó más, ¿verdad? Ejecutar esa ley es complicadísimo. Entonces, y por ejemplo, dejaba por fuera la consideración de los areneros del río Tempisque, por decir algo, que les exige estudio de impacto ambiental, donde puede costar hasta $20,000 un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Para los areneros, que son asociaciones de gente de muy escasos recursos. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con ese código de minería.
hay un punto muy importante que lo mencionó Irene. La ley, el Código de Minería deja por fuera el cierre de minas, y en la Dirección de Geología y Minas se trató de regular un poco esto por medio del reglamento a la ley, el decreto que se emitió en el 2021, creo que fue 22. Esa es una falencia muy grande de ese código. Y bueno, y es que ya no solo es hablar de cierre de minas, es hablar de todo el proyecto minero desde un inicio, desde el diseño ya tienen que ir contemplando el cierre y ir avanzando pensando en el cierre también. Entonces, la otra situación es, se han dicho algunas cosas sobre cuando estaba la empresa y el daño ambiental. Yo sinceramente yo no he visto ningún daño ambiental. El efecto de la empresa minera en la comunidad, yo no la vi tan negativa. Yo no trabajaba en ese tiempo en el MINAVE, pero hubo una sentencia judicial y había que salir. Eso era lo que había que hacer. Pero se había pasado un proceso de exploración. Ese sí había concluido y la empresa estaba pasando de exploración a explotación. Y entonces, pero había un efecto donde se estaba capacitando gente de Copevega y de otras poblaciones para que produjeran material de textiles como uniformes para los empleados de la mina. Se capacitaba a jóvenes en temas de informática, se estaba capacitando a la gente para que criaran tilapias, para que después le vendieran a la mina. Todas esas cosas también se daban. Y a veces existen muchos mitos de que la minería solo causa cuestiones negativas, y no es así. Y bueno, precisamente toda esa inversión que se había hecho era lo que la empresa pretendía recuperar por medio del laudo. Otro punto que me gustaría también decir es que el proyecto estaba planificado de acuerdo a un diseño que había decidido la empresa, pero eso no implicaba que eso eran todos los recursos que habían ahí. De hecho, los coligalleros han sacado oro en zonas que no estaban ni siquiera contempladas por Industrias Infinito. Y hay fincas donde se extendió la extracción ilegal que no estaban contempladas por Industrias Infinito. Entonces, sí, había una definición de tiempo y de las reservas que la empresa iba a explotar, pero las reservas y un proyecto minero es algo dinámico, y conforme se avanza en la explotación, se va viendo que hay otros recursos o se va viendo, fallamos y no era tal lo que esperábamos, o se sorprende la empresa porque había más de lo que pretendía. Entonces, hay que desmitificar un poco el tema, porque no todo ha sido malo y no todo lo que se ha dicho es cierto. Pero bueno, mediante el estudio de los documentos, por supuesto. Yo tenía información privilegiada, pues yo era la directora y tenía información que no es pública. Ahora ya no tengo acceso a ella, pero sí hay muchos puntos de vista, muchas cosas que no se han dicho y que también hay que considerarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Claro que sí, iba a nada más a hacer una solicitud, que es que, porque no está previsto que las intervenciones ocurran de aquel lado en términos visuales, si fueran tan amables, si pasan acá, disculpen, así podemos tener referencia visual. ¿Es posible o es solo una pregunta? Por favor, adelante, muchas gracias. Muy amable, porque no estaba prevista esta dinámica y así puede quedar cubierto en el registro audiovisual. Sí, por favor, adelante, siéntese. Bueno, muchas gracias. Para los que no me conocen, Arnoldo Rudín, presidente del Colegio de Geólogos. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar ahí que Pablo estaba comentando sobre un aspecto que considero, y no solo yo, sino la literatura lo considera uno de los principales impactos que deja la minería en la parte social. Y Pablo lo mencionó, al final de la actividad minera. Bueno,
si no se toman medidas desde el principio, controles, creo que Iriana también lo mencionaba algo, ¿qué sucede el último día cuando ya una empresa minera se va? La gente dice, ¿y ahora qué hago? Más en una zona como Cruzitas. Hay ejemplos también en Canadá, Estados Unidos, que son los que conozco, también se fueron las empresas, sobre todo en Canadá, y ahora que pueblos fantasmas se llama. Entonces el Banco Mundial también lo estipula en alguna de las normas que establece para minería, y mismo dice, ¿verdad? Desde el principio, desde el año 0, la empresa minera tiene que ir verificando y haciendo sus planes para posterior a cuando deje el proyecto. Y eso es algo que hay que ir haciéndolo. Yo creo que eso debería, cuando hablaba de la parte jurídica, ¿verdad?, hacer cambios a la ley, también se pueda establecer, ¿verdad?, que ya desde el principio debe establecerse, bueno, ¿qué va a hacer el pueblo al final para disminuir este impacto social que no deja de ser importante? Esto ya afecta en toda forma, ¿verdad?, las sociedades. Me acuerdo caso Cruzitas, sí, también estaba la empresa tomando esto en cuenta, y ya Iriana mencionó varios ejemplos de esto. Corte y confección, elaboración de quesos, tilapias, entre otros. Y creo que todo proyecto ahora tiene que adaptarse a las circunstancias de la comunidad en que se encuentra. No importa en cualquier país, no en todo lado se produce queso, bueno, ¿qué harán en otras comunidades? Porque esto no se puede dejar a un lado y es importantísimo ahora tomarlo en cuenta, como decía, desde el año 0. No a mediados, no cuando está a media vida, sino desde el año 0. Básicamente esa era mi intervención. Muchas gracias. Y muchas gracias, Pascal, por ofrecernos la silla caliente. ¿Algún otro comentario o pregunta? Tenemos un tiempo, estábamos pensando en tomarnos un tiempo de unos 15 minutos para conversar, para generar como estas observaciones finales, así que podemos hacerlo así. Y me decía Emma que ella consideraba que no era necesario hacer una sesión de conclusiones, es decir, que nos tomáramos un tiempo para que todo aquello que podamos comunicar, toda aquella información que nos parezca valiosa dentro de estos documentos, pues se pueda plantear en este momento, y luego pues cerramos nuestra sesión y ahí tenemos cafecito y cositas ricas para celebrar el cierre de nuestra jornada. ¿Alguna otra cosa que se nos quede por ahí? Por favor, adelante. Claro. Gracias. Para terminar la idea anterior, ¿cómo debe ser la institucionalidad que llegue a Cruzitas? Algo que se está dando desde Cruzitas que preocupa, ¿verdad?, es jerarcas de instituciones públicas, de ministerios, viceministerios, vicepresidentes de la República en el pasado, despachos legislativos, van a la zona y no comunican. Y aquí hay un grave efecto de comunicación. La ciudadanía, en el artículo 30 de la Constitución Política, tiene el acceso a la información pública. Y el artículo 26 de la Constitución Política dice que las personas tienen derecho a conocer y discutir y participar de los asuntos públicos y políticos. ¿Qué pasa? Estas personas, funcionarias públicas, van y se da cuenta la población porque salen después en las noticias o sale después en redes sociales. ¿Y qué dicen? Estuvimos en Cruzitas. No, es cierto. Estuvieron en la finca Vivoyet. Es diferente a Cruzitas. Y no conocieron la finca Vivoyet, conocieron el pantano, ¿verdad? Que el pantano es como el destino, ¿verdad?, donde llevan a la mayoría de funcionarios públicos. Entonces, eso es algo que hay que replantearlo públicamente para que cambie. O sea, es inaceptable que la gente local se dé cuenta que anda alguien de una institución pública porque ve escolta policial, ve carros que van a alta velocidad en carreteras que no deberían ir a alta velocidad, ¿verdad? Cierro el paréntesis, y la gente dice, alguien de gobierno va. Eso no debería ser. Y eso es algo que tiene que cambiar, ¿verdad? No solamente decir, porque para ir a ver el pantano, ¿verdad?, que el pantano tampoco debería existir, porque está en dirección recta del puesto policial. Y el puesto policial está desde el año 2017. Entonces uno dice, si la vigilancia policial son 24 horas, 7 días a la semana, ¿cómo se explica que existe el pantano? ¿Verdad? Pero ese es otro paréntesis, ¿verdad? Entonces, no solamente es ir al pantano, no solamente es ir a Vivoyet, sino es ir a conversar con las personas de la comunidad, ir a conversar con las personas de esas comunidades fronterizas. Ese es un aspecto que debe cambiar.
Y creo que tenemos en esta oportunidad, ¿verdad?, hacer ese planteamiento. No hay por qué tener las giras ocultas, no porque hay que tener las agendas ocultas, ¿verdad? Cuando las instituciones y el personal de las instituciones públicas se debe a la población, garantizando su bienestar, mejores condiciones de vida. Muchas gracias, Pablo, por ese llamado a la comunicación y a la transparencia, a las dos cosas. Pero que aquí salgo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Yo quería preguntarle específicamente a Pablo, creo. Ahora Sergio Rivera por Zoom nos pasó una inquietud que me parece muy interesante, y es, ¿esas personas que están ahí están directamente implicadas, sí o no? ¿O cómo es necesario darles opciones de trabajo, sí o no? Y quería que nos dieras un contexto tal vez un poco más claro sobre cuál es ese perfil de persona que está ahí, cuánto están relacionadas las personas de las comunidades. Cuando hablas de comunidades, ¿quiénes son? ¿Cómo están relacionadas con el proyecto? Para entender un poco mejor estas interrelaciones entre unos y otros, y me parece importantísimo lo que decís también, lleguemos y sepamos quiénes son esas personas, con quiénes hay que hablar, cómo están organizados a nivel de los grupos, en fin, quiénes son esas personas importantes de esas comunidades que hay que tener presentes durante estas visitas. Gracias por la oportunidad. Bueno, el proyecto inicialmente tenía un grupo de comunidades, algunas del distrito de Cutris de San Carlos y otras del distrito de Pocosol de San Carlos, que son dos distritos fronterizos del cantón de San Carlos, que estaban dentro de la zona de influencia. Entonces, el proyecto tenía profesionales, ¿verdad?, que interactuaban con ellos, ¿verdad?, desde el hecho de pasar por las casas, conocer cómo vive la gente en las casas, cómo viven en las fincas, quiénes tienen tierra pero no producen o qué producen, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad que la gente lo vivió en ese momento, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de hacer 73 entrevistas, ¿verdad? Eso no es nada rápido, ¿verdad? Tiene su esfuerzo, y la gente manifiesta eso, ¿verdad? Que había cierta cercanía, ¿verdad? Geográfica y también comunicativa con la empresa. Resulta que estas comunidades, cuando la empresa sale, no hay una transición, ¿verdad? No hay una transición de decir, bueno, se fue el único empleador, y no solamente el único, el con mejores condiciones, ¿verdad? Que eso también lo hace muy particular. Es el mejor empleador de la zona se fue, y ahora ¿qué quedamos nosotros, verdad? Entonces, sí hay comunidades, ¿verdad? Cutris tiene un sector fronterizo, ¿verdad? Varias comunidades, el distrito como tal tiene 27 comunidades, ¿verdad? No todas están en la zona de influencia. Pocosol tiene otras comunidades, el distrito de Pocosol, ¿verdad? Acá hay, ¿verdad? Bueno, hay un EVAIS, entonces quiere decir en Copevega y Cutris, esos son 32 kilómetros antes de Cruzitas por la Ruta Nacional 227, quiere decir que hay una Junta de Salud, entonces ya tenemos ahí un actor. Hay asociaciones de desarrollo integral, ¿verdad? En Llano Verde, ahora hay en Cruzitas, hay en Moravia y Cutris, en Copevega y Cutris, esos son actores importantes, ¿verdad? Están las escuelas, en su mayoría son unidocentes, ¿verdad? Hay una junta de educación, que eso es otro actor importante. Está el Consejo Distrito, ¿verdad?, que también es otro actor importante. El único colegio de la zona, ¿verdad?, que eso también es inaceptable, que se fundó en el 2002. O sea, ¿qué quiere decir? Que la adolescencia y la juventud antes del 2002 no tenía dónde ir a estudiar. Y cuando nosotros decimos que la educación gratuita, obligatoria y un derecho, pero hasta el 2002, o sea, eso es sumamente tardío, ¿verdad? Entonces, ahí hay otra junta de educación. Por eso no es inaceptable que alguien vaya a Cruzitas en helicóptero y diga, soy el primer presidente de la República en venir. Sí, pero fue en helicóptero. No conoció el estado de las rutas nacionales, no conoció el estado de las rutas municipales, no conoció cómo está la sede policial en El Concho, Pocosol, cómo está la sede policial en Copevega de Cutris, cómo están las escuelas de la zona, cómo está el único colegio de la zona, ¿verdad? Entonces, a esas personas
es a las que las instituciones tienen que buscar. Luego hay presencia de grupos religiosos, ¿verdad? Católicos y no católicos, bueno, también son un actor importante, ¿verdad? Incluso hay una cooperativa que se llama Cope Agrovega. Ahora hay otra cooperativa que se llama Cope Cruzitas, ¿verdad? Entonces, sí hay actores importantes. Por eso es la molestia y también la llamada de atención muy respetuosa, que es no solamente decir, fui por las fotos, fui por el video, completé una bitácora y nos regresamos. Es a esa población, a esos actores que también debemos sentarnos, escuchar, conversar y también transparentar. No se vale ir a ilusionar. El título de la tesis, yo por eso lo llamo expectativas, ¿verdad? No se vale ir a dejar ilusiones, expectativas que no se pueden cumplir desde la realidad presupuestaria, jurídica o las competencias institucionales. Muchas gracias, Pablo. Ileana, te molestamos y te pedimos pasar por acá. Disculpa, muchas gracias. Gracias. Así tu intervención también tiene presencia. Muchas gracias, Ileana. Gracias. Para complementar un poco lo que Pablo respondía, yo fui a esa gira del presidente, no fui invitada, pero fui, y me colé, porque dijeron solo diputados y ministros y el presidente, pero yo me colé, ya después les contaré. Y entonces lo que la gente decía es, queremos trabajo, queremos trabajar, queremos fuentes de empleo, sea en la mina o en otra actividad, pero queremos tener fuentes de trabajo. Eso fue el mensaje más claro. Y el segundo mensaje, importantísimo, le decían al presidente, la inseguridad ha aumentado mucho, los papás estamos preocupados por nuestros hijos y nuestras hijas, y a la gente de las pulperías las estaban asaltando, todas esas situaciones le denunciaron al presidente. Y otro tema también importante, es que en esto de la minería artesanal, no solo ahí, sino también en Avangares y en otros lugares, es que hay muchas cosas que no se dicen y creencias de que todo, como decía Yasmín, que se hablaba de la minería de subsistencia y que todos son pobrecitos. No son pobrecitos. Algunos tienen mucha plata y contratan gente del país del norte para no pagarles bien y para hacer el trabajo duro. Y por ejemplo, cuando se dio el huracán Otto, cuando los cuerpos de atención de la emergencia iban a Avangares, preguntaban visitaban casas, la señora estaba sola con los chiquitos y le preguntaban dónde estaba el hombre de la casa y entonces decía, anda en Cruzitas extrayendo oro, ¿verdad? Y es la misma gente de Avangares que contrata gente que vaya a Cruzitas. Entonces, todas estas situaciones se dan y hay que hablarlas y no partamos de supuestos falsos. Podemos hablar muchísimo más de todas estas cosas que se dan, que a veces uno no debe hablar o en ambientes más privados, ¿verdad? Pero para dejarles la impresión, yo creo que algunos de ustedes están diciendo sí, porque sí se sabe, y bueno, no partamos de que todo es el ideal, porque no es así. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Bueno, definitivamente Cruzitas es un lugar con muchos paréntesis, parafraseando a Pablo, ¿no? Parece que es necesario, tiene muchas cajitas, muchos nudos, ¿verdad? Desentrañar el enigma Cruzitas nos va a tomar un tiempo como sociedad y bueno, y a las personas que toman decisiones específicamente, y estamos pensando en primera instancia en la Asamblea Legislativa, pues les va a tomar un tiempo. Esperamos que este material que estamos elaborando sea útil para esos efectos, esa es la razón por la que estamos acá. Y bueno, yo quiero no solo agradecer a todas las personas que han estado acá, sino también celebrar que el espíritu de este encuentro ha sido ese, ¿no? Que hemos estado animados por el deseo de conocer mucho más que por el deseo de convencer, ¿no? Hemos estado animados por la necesidad de entender ese fenómeno complejo y comunicarlo de la manera más sencilla y más fluida posible. Esa ha sido la razón por la que hemos estado acá en esta larga y hermosa sesión.
Muchas gracias otra vez a la Academia Nacional de Ciencias por recibirnos con tanta generosidad este día y gracias a todos por estar acá. Tenemos cafecito para celebrar. Muchas gracias. Buenas tardes.